El mar de Galilea está envuelto por una furiosa tormenta bajo el manto de la noche. Las olas chocan violentamente contra un pequeño barco pesquero, amenazando con engullirlo por completo. Los discípulos luchan desesperadamente contra el mar embravecido, con sus rostros marcados por el miedo y el agotamiento. Cada ola es un desafío montañoso, poniendo a prueba su fuerza y fe. El barco cabecea y rueda, una embarcación frágil contra el poder abrumador de la naturaleza. Dentro del bote, una tormenta ruge mientras los discípulos se acurrucan, con sus rostros marcados por el terror. Las olas rompientes amenazan con engullir la pequeña embarcación, reflejando el pánico creciente de los discípulos. Los relámpagos iluminan sus rostros aterrorizados, resaltando su desesperada situación. La furia de la tormenta se intensifica, poniendo a prueba la fe y la resistencia de los discípulos. Cada discípulo lucha con su propio miedo, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y esperanza. La noche desciende sobre el mar de Galilea. El agua refleja el cielo estrellado de arriba en la oscuridad tranquila. Aparece una figura distante, una silueta contra el horizonte, desafiando las leyes de la naturaleza mientras camina sobre el agua. La figura es Jesús. Su forma irradia serenidad mientras camina sobre la superficie. Un resplandor etéreo lo rodea, un faro de esperanza en medio de la vasta extensión del mar oscuro. Sus pasos tranquilos y mesurados cortaron las suaves olas, un testimonio de su poder divino y su fe inquebrantable. En el oscuro casco de la barca, el miedo se apodera de los discípulos. Los susurros se convierten en gritos mientras se juntan. Cada sombra parece contener una forma fantasmal. El pánico crece, amenazando con abrumarlos a todos. Sus ojos se mueven rápidamente, buscando una escapatoria de la amenaza espectral. Bajo el vasto cielo estrellado, el mar de Galilea se extiende, oscuro y misterioso. Una figura solitaria aparece en el horizonte, caminando hacia el barco con pasos decididos. La figura se acerca. Su presencia irradia un aura serena pero poderosa. Es Jesús, su silueta recortándose en la oscuridad cuando se acerca a la barca. Su voz resuena sobre el agua, una reconfortante tranquilidad en medio de la noche. Soy yo, no tenga miedo, proclama Jesús. Sus palabras un faro de esperanza en la oscuridad. Dentro de la barca tenuemente iluminada, un suave balanceo refleja el ritmo del agua oscura. El aire se espesa con sal y una anticipación tácita. La voz de Pedro rompe la quietud, una mezcla de esperanza y temor en su súplica. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Sus palabras flotan en el aire, un desafío a la noche y a lo desconocido. El mar de Galilea se extiende bajo un cielo vasto y estrellado. Sus oscuras aguas reflejan las estrellas distantes. Suaves olas susurran contra la orilla. Un silencio rítmico que calma el alma. El aire permanece inmóvil y silencioso. Una paz profunda que envuelve la escena tranquila. Una figura solitaria se alza a la orilla del agua, una silueta contra el lienzo estrellado. Su voz, suave pero imponente, se extiende sobre el agua. Ven, la invitación flota en el aire, una llamada que atrae hacia algo más grande que uno mismo. Bajo el manto de la noche, Pedro salta del bote hacia la oscura extensión del mar de Galilea. Asombrado, Pedro da sus primeros pasos vacilantes sobre el agua, desafiando el orden natural. Con fe inquebrantable, camina hacia Jesús, su figura iluminada contra la noche. Cada paso es un testimonio de su creencia, el mar reflejando las profundidades de su devoción. Comienza la caminata milagrosa, un faro de esperanza que brilla en la vasta oscuridad del mar. Pedro regresa a casa, con las redes vacías.
La preocupación dibuja profundas líneas alrededor de sus ojos. Su rostro cansado refleja la carga de mantener a su familia. La frustración se profundiza con cada paso, una lucha silenciosa. Piensa en su familia, una tormenta gestándose en su interior. Bajo el sol, Jesús camina hacia Pedro junto al mar, con movimientos mesurados y tranquilos. Jesús señala hacia el agua brillante, con el rostro una máscara de tranquila tranquilidad. Pedro, cansado, escucha atentamente. Sus ojos reflejan el resplandor del sol y una profunda fatiga. «Echa las redes otra vez», dice Jesús, con su voz extendiéndose sobre el suave chapoteo de las olas. Pedro obedece, echando sus redes una vez más al mar. Bajo el vasto cielo de Montana, Pedro escucha atentamente, la luz del sol calentando su rostro mientras Jesús predica. Cada palabra pronunciada resuena profundamente, plantando semillas de fe inquebrantable en el corazón de Pedro. La luz dorada del sol baña la escena, simbolizando la conexión divina y la creciente devoción. Los ojos de Pedro reflejan la esperanza incipiente y la convicción provocada por las enseñanzas de Jesús. Una suave brisa susurra a través del paisaje de Montana, llevando la promesa de una fe renovada. Bajo el manto de la noche en el mar de Galilea, Pedro camina hacia Jesús, su figura pequeña contra la vasta extensión. El viento empieza a aullar, una fuerza primordial que despierta el mar. Las olas se alzan, sus crestas brillan inquietantemente en la oscuridad. Cada paso se convierte en una lucha contra la creciente tempestad, la furia del mar reflejando la confusión en el corazón de Pedro. El mar, antes en calma, se transforma en una bestia furiosa, desafiando la fe de Pedro con cada ola que rompe. La noche cae sobre el mar de Galilea. Las oscuras aguas reflejan la vacilante determinación de Pedro. Pedro duda al borde del agua, con el rostro surcado por la duda bajo el cielo estrellado. El miedo lo domina, una ola fría que amenaza con arrastrarlo de vuelta a lo desconocido. El vasto y oscuro mar parece amplificar su confusión interna, una extensión desalentadora. Se queda inmóvil. El peso de su decisión es pesado en la silenciosa noche. Bajo el manto de la noche, Peter se encuentra hundiéndose en las oscuras y turbulentas aguas del mar de Galilea. Las olas chocan a su alrededor. Cada oleada lo arrastra más al abismo. El pánico se instala cuando la realidad de su peligro lo domina. El agua fría, un crudo recordatorio de su vulnerabilidad. Sus ojos se abren con miedo. El peso del agua lo arrastra hacia abajo. En una súplica desesperada, grita, su voz apenas audible contra la tormenta: «Señor, sálvame». El eco de su grito perdura en el aire mientras continúa descendiendo. El mar amenaza con tragárselo por completo. Bajo el manto de la noche, el mar de Galilea se agita. Las olas reflejan la tenue luz de las estrellas. Una figura lucha contra el agua implacable, con los brazos agitándose en medio de la oscura extensión. La desesperación grabada en su rostro mientras las implacables olas amenazan con consumirlo. De repente, una mano se extiende, un faro de esperanza, en medio del caos acuático. Agarrando firmemente, Jesús lo rescata, sacándolo de las garras del mar. A salvo en las manos de su Salvador, el alivio lo inunda mientras se enfrentan juntos al mar turbulento. Bajo un cielo vasto y salpicado de estrellas, el mar de Galilea acuna suavemente una pequeña barca de pesca, con su silueta oscura contra el agua brillante. Las olas susurran secretos al casco mientras el barco se balancea suavemente, llevando su preciosa carga a través de la noche tranquila. Una figura solitaria a bordo, Jesús, con el rostro surcado por la decepción, observa las oscuras aguas. Su voz corta el silencio de la noche.
una mezcla de tristeza y suave reproche resonando en el aire. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pregunta, sus palabras llevando el peso de la expectativa divina y la fragilidad humana. Las estrellas de arriba parecen observar con silenciosa intensidad mientras la pregunta de Jesús pende de un hilo, desafiando la fe contra el telón de fondo del mar infinito. Bajo un cielo estrellado, aguas turbulentas reflejan la tormenta que se desvanece en el mar de Galilea. Jesús, con un gesto sereno, entra en la pequeña barca. Su presencia es un faro de calma. Pedro sigue, con el rostro surcado por la admiración y el alivio cuando se une a Jesús en la barca. El pequeño bote de madera se estabiliza mientras los últimos ecos del trueno se desvanecen en la tranquila noche. Una profunda quietud se posa sobre el mar, reflejando la paz en sus corazones. Bajo una luz suave, los discípulos se arrodillan, con la cabeza inclinada, los rostros iluminados por un resplandor reverente. Una devoción unificada llena el aire mientras ofrecen sus oraciones silenciosas en el barca tenuemente iluminado. Las murmuraciones se alzan, un coro de fe que resuena en el espacio sagrado, mientras reconocen una presencia divina. Verdaderamente eres el Hijo de Dios, murmuran los discípulos, con las voces llenas de asombro. Cada rostro refleja la profundidad de su creencia. Un momento compartido de conexión espiritual. La luz parece intensificarse, bañándolos en un cálido y etéreo abrazo de fe y esperanza. Pedro está de pie a la orilla del mar, el vasto océano reflejando las profundidades de su contemplación. La luz del sol baña su rostro, iluminando una fuerza recién descubierta grabada en sus facciones. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla llena el aire, un ritmo constante para sus pensamientos. Su mirada se extiende sobre el horizonte, reflejando una fe fortalecida y una determinación renovada. La cálida luz del sol inunda la habitación, iluminando el rostro curtido de Pedro mientras está sentado entre su familia, un patriarca de experiencia. Sus ojos, llenos de una vida de historias, miran cálidamente a sus parientes. Un momento de solemnidad cae sobre la reunión. La anticipación se cierne en el aire. La voz de Pedro, aunque envejecida, resuena con convicción. Quiero compartir con ustedes la profunda importancia de la fe. Sus palabras perduran, un legado a punto de ser transmitido a través de generaciones. Bajo el sol abrasador, un camino polvoriento se extiende sin fin. Pedro camina, con el rostro marcado por una determinación recién descubierta. Adelante. Jesús camina con determinación, guiando el camino. La mirada de Pedro está fija en Jesús. La determinación arde en sus ojos. Cada paso es un testimonio de su fe inquebrantable. El camino por delante es incierto, pero la duda de Pedro se ha ido. Dentro del templo, la luz del sol entra a raudales, resaltando a Pedro mientras permanece firme, listo para predicar. La voz de Pedro resuena en el vasto templo, firme a pesar de la palpable oposición. Sus ojos escanean a la multitud, encontrando miradas escépticas con una determinación inquebrantable. Un mar de rostros observa a Pedro, algunos hostiles, otros curiosos, todos cautivados por su valentía. Pedro gesticula enfáticamente, sus palabras cortando la tensa atmósfera. El templo contiene la respiración. El peso de la valentía de Pedro pende pesado en el aire. Bajo el sol implacable, la silueta del Calvario se alza, un testimonio severo contra el cielo brillante. Desde lejos, Pedro observa su figura pequeña e insignificante contra el telón de fondo monumental. Sus ojos están fijos en la cruz distante, un testigo silencioso de la tragedia que se desarrolla. Una ola de arrepentimiento inunda a Pedro, su rostro grabado con remordimiento. El peso de su negación lo oprime. Es una figura solitaria consumida por la culpa.
Los gritos distantes se desvanecen en el aire, dejando a Pedro solo con sus recuerdos atormentadores y una creciente desesperación. El sepulcro permanece silencioso bajo la dura luz del día, un marcado contraste con la agitación interior. Impulsado por las frenéticas palabras de María Magdalena, Pedro corre hacia la tumba. Llega, sin aliento, a la entrada de la tumba vacía. Pedro se detiene, mirando fijamente el vacío oscuro. El peso de lo increíble presionando. Bajo el sol radiante, el mar de Galilea brilla. Su superficie tranquila refleja una promesa profunda y tácita. Jesús aparece. Su presencia es un faro de esperanza en medio de las familiares aguas bañadas por el sol. Pedro y los discípulos observan con asombro, sus rostros grabados con incredulidad y una fe incipiente. Una suave brisa susurra sobre el mar, llevando consigo el peso de la resurrección y la renovación. Los ojos de los discípulos están fijos en Jesús, un reconocimiento silencioso de su regreso divino. El mar de Galilea es testigo de un momento de profunda reunión. La fe se consolida bajo el sol cálido. El sol de la mañana baña el tranquilo mar de Galilea mientras Jesús está en la orilla. Su sombra se extiende larga detrás de él. Se vuelve hacia Pedro, con una expresión que mezcla una profunda intensidad y una tierna compasión. La voz de Jesús se extiende sobre el agua, llena de una súplica sincera. «Pedro, ¿me amas?». De nuevo, buscando con la mirada, pregunta con suave insistencia: «Pedro, ¿me amas?». Un momento de tranquila anticipación flota en el aire mientras Jesús repite: «Pedro, ¿me amas?». La pregunta resuena, un desafío e invitación profundos que hacen eco en las aguas tranquilas. Bajo el vasto cielo, el mar de Galilea brilla. El rostro de Pedro se suaviza. El amor se refleja en sus ojos. La humildad lo inunda. Una promesa silenciosa. La brisa marina susurra a través de su cabello. En el corazón de ciudad, bajo el sol brillante, Pedro está de pie, lleno de espíritu divino. Sus ojos brillan con convicción mientras se prepara para predicar. La poderosa voz de Pedro resuena por las calles de la ciudad. Cada palabra lleva el peso de la fe, cautivando a quienes escuchan. Su apasionado sermón resuena, conmoviendo corazones y cambiando vidas. Pedro está sentado solo en su celda sombría. Las sombras bailan en las frías paredes de piedra. Pesadas barras de hierro proyectaban largas y oscuras sombras sobre su rostro, un crudo recordatorio de su encierro. Sus ojos reflejan una tranquila rebeldía, una fe ardiente que no se apaga por la atmósfera opresiva. El silencio de la prisión solo se rompe por los ecos lejanos de la desesperación y el aislamiento. Pedro aprieta una Biblia gastada, sus páginas iluminadas por un tenue rayo de luz de luna. Sus labios se mueven en una oración silenciosa, un faro de esperanza en el corazón de la prisión desolada. Bajo el duro sol de ciudad, se alza una prisión sombría, con muros marcados por el tiempo y la desesperación. De repente, una luz radiante atraviesa el cielo, enfocándose en el corazón de la prisión. Un ángel desciende con alas relucientes, un faro de esperanza contra la fría piedra. Pedro, demacrado y cansado, está en su celda, con los ojos que se ensanchan ante la divina aparición. Con un gesto, el ángel rompe las rejas, liberando a Pedro de su jaula terrenal. Pedro sale, renacido, a la luz cegadora, dejando atrás la prisión. Bajo el sol brillante, Pedro camina por el camino, una figura solitaria con paso firme. Cada paso lleva el peso de su misión, difundiendo esperanza y amor por toda la tierra. El camino se extiende ante él, serpenteando a través de campos bañados por el sol y piedras antiguas. Su rostro
está grabado con determinación, un faro de buena voluntad que ilumina el polvoriento camino. Hace una pausa, mira hacia el horizonte y continúa su viaje con renovado vigor. Sus pasos resuenan con la promesa de un mañana más brillante, un mensaje llevado por el viento. Dentro de la antigua iglesia, Pedro se alza imponente, un faro de sabiduría y fe inquebrantable para la incipiente comunidad cristiana. Su presencia exige atención. Cada gesto es deliberado. Cada palabra está imbuida de un significado y propósito profundos. Los primeros cristianos lo miran. Sus rostros reflejan esperanza y una devoción compartida por su nueva creencia. La guía de Pedro es su ancla, su espíritu un testimonio del poder de la convicción en un mundo de incertidumbre. Bajo el sol implacable, Pedro está en el Calvario, con el rostro como un lienzo de solemne contemplación y profunda reflexión. Recuerda el peso de la cruz, las burlas de la multitud, el sacrificio final, su mente viajando en el tiempo. Un recuerdo lo inunda, un mar turbulento, una tormenta furiosa, un grito desesperado que perfora el rugido de la tempestad. El pasado resuena en su presente, un diálogo silencioso entre la fe, el miedo y la salvación en el monte Calvario. Bajo un cielo estrellado, Pedro regresa a las tranquilas orillas del mar de Galilea, donde perduran los recuerdos de una caminata milagrosa. El suave oleaje de las olas contra la orilla hace eco del ritmo de su corazón, pesado por la reflexión y el peso de su pasado. Su mirada se extiende por la oscura extensión de agua, cada ondulación un recordatorio del turbulento viaje de fe que ha recorrido. El fresco aire de la noche lleva susurros de duda y triunfo, una conmovedora sinfonía de su odisea espiritual. Perdido en la contemplación, Pedro se alza como una figura solitaria contra el vasto e indiferente lienzo de la noche, su espíritu humillado y fortalecido. Bajo un cielo vasto y estrellado, las oscuras olas del mar de Galilea se ondulan suavemente, cada cresta reflejando estrellas distantes. Pedro flota en el agua, con una expresión mezcla de asombro y tranquila comprensión grabada profundamente en su rostro. Sus ojos reflejan las estrellas centelleantes de arriba, reflejando la claridad que amanece en su interior. Pedro entiende que la fe no es la ausencia de miedo, resuena en la noche, pero la confianza de que Jesús estará allí para sostenerlo. Las palabras resuenan, una promesa susurrada en el viento. Dentro de la casa de Pedro, la luz del sol ilumina motas de polvo mientras Pedro está sentado a una mesa de madera con una pluma en la mano. Pedro frunce el ceño, perdido en sus pensamientos mientras elige cuidadosamente cada palabra para su carta. Su expresión es sincera, reflejando una profunda preocupación por los cristianos a quienes les escribe. Él los anima a perseverar. Sus palabras son un faro de esperanza en medio de las pruebas. Cada trazo de la pluma es un testimonio de su fe y apoyo inquebrantables. La carta de Pedro se propaga como la pólvora. Sus palabras encienden corazones en comunidades lejanas. Los aldeanos se reúnen, con los rostros iluminados por la esperanza, mientras escuchan las palabras sagradas. Inspirados, muchos comienzan su viaje, dejando sus hogares con la fe como guía. El camino a Jesús es largo, pero sus espíritus son elevados, impulsados por un nuevo propósito. Una ola de devoción recorre la tierra, a medida que más y más personas eligen seguir el camino. Las antorchas parpadean, proyectando sombras inquietantes sobre las húmedas paredes de la catacumba. Pequeños grupos de cristianos se juntan, buscando consuelo en la oscuridad. Con la cabeza inclinada, se arrodillan en oración, con los rostros iluminados por la cálida luz de la antorcha. Susurros de fe
resuenan en las catacumbas mientras comparten la palabra. El aire es denso con reverencia, un santuario escondido bajo la tierra. Cada rostro refleja una fuerza tranquila, unidos en su devoción. Bajo el sol abrasador de ciudad, Pedro se enfrenta valientemente a sus perseguidores. Cada paso resuena con la promesa de una recompensa celestial. Sus ojos reflejan una aceptación serena, encontrando consuelo en la creencia de una bienvenida divina que le espera. La ciudad se difumina a su alrededor, un telón de fondo caótico para su inquebrantable determinación. La determinación de Pedro se graba en su rostro, un retrato de coraje frente a probabilidades abrumadoras. Corre hacia adelante, cada respiración una oración, cada latido un testimonio de su fe inquebrantable. La persecución se intensifica, pero Pedro permanece firme, impulsado por la visión de un abrazo celestial. Bajo el sol radiante, el mar de Galilea brilla. Su superficie tranquila refleja los cuentos antiguos. Los barcos de pesca flotan en la distancia, testigos silenciosos de historias de fe y milagros. Un viejo marinero curtido comienza a contar su historia. Su voz se extiende con la suave brisa. Sus ojos, llenos de mar y cielo, relatan la legendaria historia de la audaz caminata de Pedro. Un joven pescador escucha con gran atención. Su rostro refleja asombro y curiosidad. La historia temporal se desarrolla contra el telón de fondo del mar sereno y besado por el sol. Bajo el vasto cielo se extiende el mar de Galilea, su superficie reflejando la brillante luz del día. Un joven pescador solitario lanza su red con facilidad practicada, su silueta delineada contra el agua brillante. El pescador hace una pausa. Una expresión pensativa cruza su rostro mientras mira hacia la lejana costa. Una determinación recién descubierta endurece sus rasgos. Un pacto silencioso hecho con el horizonte mientras se prepara para enfrentar sus pruebas. Él encarna el espíritu de la fe y la esperanza en medio de las tormentas inevitables de la vida. La luz del sol entra a raudales por las vidrieras, iluminando el interior de la iglesia moderna. El pastor está de pie en el púlpito, su figura bañada en luz colorida, un faro de fe. Su voz resuena por el espacio sagrado, llena de convicción y fervor. Hoy, reflexionamos sobre la fe de Pedro, proclama el pastor, con los ojos llenos de pasión, y su encuentro con Jesús en el mare continúa, resonando profundamente sus palabras. La congregación escucha atentamente. Sus rostros reflejan esperanza y contemplación. La luz del sol atraviesa las vidrieras, iluminando la iglesia moderna. Los feligreses llenan los bancos con rostros iluminados por la esperanza y la anticipación. Una sensación de comunidad y fe irradia a través de la reunión. Se anima a cada persona a confrontar sus miedos más profundos. Encuentran consuelo en la creencia compartida del amor divino. Los espíritus se elevan, fortalecidos por la fe y el apoyo mutuo. Afuera del hospital, un día sombrío se desarrolla mientras una enfermera ofrece consuelo, su toque suave contra la forma temblorosa del paciente. El rostro del paciente está marcado por el dolor y la lucha, una batalla silenciosa librada contra un adversario invisible. Los ojos de la enfermera reflejan compasión y empatía, un faro de esperanza en medio del ambiente estéril. Un momento compartido de humanidad y ternura, un breve respiro de las duras realidades de la enfermedad. Bañado por la luz del sol, el hospital se erige como un faro de esperanza. Una enfermera hace guardia. Su rostro amable es una promesa de consuelo. Su presencia irradia calma, un marcado contraste con los gritos silenciosos internos. Te estoy contando la historia de Pedro caminando sobre el agua. Comienza, con voz suave pero firme. Sus palabras tienen peso, un salvavidas en la tormenta de la desesperación. Recordándote que no estás solo. Concluye, con los ojos llenos de empatía. Bajo una luz tenue, una familia se reúne,
con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Las sombras bailan, reflejando esperanza y temor. Sus rostros, grabados con preocupación, buscan la fuerza en la unidad mientras cierran los ojos. Las murmuraciones se alzan en la silenciosa habitación, una súplica de guía en medio de las incertidumbres de la vida. Dios, dales fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. The family prays, their voices trembling. En la tenue luz, sus siluetas revelan un vínculo probado, una determinación encendida por la fe y la familia. La luz cálida baila en el hogar acogedor mientras el padre se sienta a la cabecera de la mesa, su mirada llena de bondad. La chimenea proyecta sombras en las paredes, realzando la calidez de la reunión familiar. Te recuerdo la historia de Pedro caminando sobre el agua, dice el padre, con su voz un bálsamo calmante, animándote a confiar en el poder de la fe. Continúa, resonando profundamente sus palabras. Bajo la serena mirada de la luna, el mar de Galilea se ondula con una luz suave y plateada. La noche está callada. El único sonido es el suave chapoteo del agua contra la orilla silenciosa. Una profunda quietud cubre el agua, interrumpida solo por el susurro de las olas. Una voz resuena en la noche. No teman, yo estoy con ustedes siempre. El amanecer rompe sobre el mar de Galilea, pintando el cielo con tonos de oro y rosa. Los primeros rayos de sol besan las aguas tranquilas, prometiendo un nuevo comienzo. Una sensación de esperanza inunda el paisaje a medida que la oscuridad retrocede. El suave oleaje de las olas contra la costa se hace eco de la promesa de renovación. El sol asciende, proyectando un resplandor radiante sobre el mar antiguo. Un nuevo comienzo amanece, reflejando la esperanza que Jesús ofrece a todos. El amanecer rompe sobre el mar de Galilea, pintando el cielo con tonos de esperanza y serenidad. Las aguas tranquilas reflejan el mundo que despierta, una promesa de nuevos comienzos. Mientras la imagen se desvanece, aparecen palabras, grabadas en luz contra el horizonte tranquilo. Cuando la fe vence el miedo, el amor siempre prevalece. A message of hope echoes